Muy buenos días a todos. Pues vamos a comenzar, vamos a seguir nuestra serie que estamos siguiendo sobre la primera epístola de Timoteo. Y bueno, cuando yo era pequeño y mi papá, cuando yo iba en el coche con mi papá le gustaba ir rápido, le gustaba conducir rápido. Bueno, le gusta, porque todavía conduce. Y siempre me decía, cuando íbamos, entonces yo me agarraba de la cita esa que está en el asiento, que es la asa que está ahí, y entonces él me decía, estás agarrado al papel higiénico. Y digo, ¿papel higiénico? No. Sí, porque eso es para los que van cagados. Pero bueno, eso lo decía porque el título de la predicación es agárrate, en este caso no al papel higiénico, sino a la verdad que viene en curvas, ¿no? Es algo que, un dicho que se usa mucho aquí, ¿no? Como que vienen situaciones duras y tenemos que estar, pues, atentos, ¿no? Y bueno, recordemos un poco el contexto en el que estamos. Estamos en el capítulo 4. Para los que no han visto el 1, el 2 y el 3, pues se pueden ir al canal de YouTube de la iglesia. Y ahí están, los pueden repasar. Pero básicamente, para decirlo en un segundo, pues Pablo, cuando hizo su primer viaje a misionero, fue a Listra y allí predicó en Listra, fue apedreado. Ahí se convierte Timoteo, ¿verdad? Él sigue, vuelve a Jerusalén, tiene el concilio de Jerusalén y cuando sale a su segundo viaje misionero, pasa por Listra, ve que Timoteo es un creyente comprometido, lo recluta y ahí comienza, digamos, la relación de ellos que dura muchos años. Timoteo acompañó a Pablo durante muchos años. Pablo estuvo en Éfeso, dedicó 3 años de su ministerio a Éfeso. Allí pues fue amenazado por los plateros porque en Éfeso estaba el templo de Artemisa y vendían figuritas de plata de Artemisa y claro, Pablo amenazaba el negocio, entonces hubo un ataque ahí tremendo del enemigo contra el ministerio de Pablo, un ataque externo. Y Pablo sale de Éfeso, deja personas encargadas en Éfeso y ya está en su tercer viaje misionero. Cuando vuelve, está preocupado por la situación de Éfeso, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los reúne en Miletos y les da unas advertencias que se levantarían de entre los propios creyentes de la iglesia, pues falsos maestros. Después él fue encarcelado, escribe la carta a los Efesios, ¿verdad? Estando prisionero en la cárcel. Y cuando sale de prisión, después de varios años, y va hacia Macedonia, ve que siguen pasando problemas en Éfeso y manda a Timoteo a que vaya como pastor allá. Y le manda esta carta, la primera epístola a Timoteo, como un plan de choque. O sea, hay una serie de problemas y hay que solucionarlos, ¿verdad? Y vimos en el capítulo 1 que Pablo insta a Timoteo a centrarse en la enseñanza. Vimos en el capítulo 2, instruye a los hombres que deben orar. Instruye a las mujeres a que no deben asumir el liderazgo de la iglesia. Había algunas mujeres que lo estaban haciendo, ¿verdad? En el capítulo 3 nos muestra los criterios para el buen liderazgo, el correcto, el del buen carácter, ¿verdad? Y ahora llegamos al capítulo 4. Y claro, aunque Pablo está tratando sobre la iglesia de Éfeso, él se presenta como apóstol de Jesucristo y realmente él está dando pautas a todas las iglesias, como podemos verlo, porque de hecho este capítulo comienza con una gran advertencia y vamos a dedicar bastante tiempo a esta advertencia, pero os prometo que voy a ser diligente con el tiempo, no como la última vez que me pasé, ¿verdad? Y Pablo empieza con un pero. Dice pero. Y esto nos lleva a lo que estaba diciendo antes. No podemos realmente leer este capítulo sin irnos a los últimos versículos del capítulo 3. Entonces vamos a leer desde el 3:14, que dice así. Lo voy a leer en la Reina Valera del 2020. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nosotros hoy no vemos la iglesia como eso. O sea, la iglesia ha perdido su protagonismo, su influencia en la sociedad. Antes, hace 50 años, tenía mucha influencia. Y no estoy hablando de la católica, sino de la protestante en otros países. Hoy, no. Hoy realmente la iglesia pareciera que ha perdido esa fuerza, ¿verdad? Vivimos vidas individuales y realmente no nos sentimos como que somos parte de una institución que está para defender la verdad. Y claro, Pablo utiliza esta imagen, recordar que estaba el templo de Artemisa. El templo de Artemisa tenía 127 columnas de mármol, ¿verdad? Y le da esa sensación de solidez. Hoy en día, cuando un banco quiere promocionar su solidez, pues habla de su gran edificio, ¿no? El gran edificio. Pues Pablo utilizó esa imagen y dijo que la iglesia es la columna y el baluarte, que es la base, la fundación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Y si conocemos la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús, la verdad es su evangelio. Y lo dice justamente después. Resume el evangelio en 3 píldoras. Dice: Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Ese es el evangelio en una píldora. Pero bueno, esto es como introducción, porque nos lleva al pero del primer versículo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe y harán caso a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Entonces, Pablo dice: Timoteo, la iglesia es el pilar de la verdad, pero ten cuidado, porque va a estar amenazada. Y va a estar amenazada no por los plateros de afuera, va a estar amenazada por gente de adentro, ¿verdad? Y dice, en los últimos tiempos. No es algo que esté sujeto nada más a lo que estaba pasando en Éfeso. Los últimos tiempos, vamos a entender lo que es. Los últimos tiempos, lo que hablan es desde la venida de Jesús hasta la vuelta de Jesús. Cuando Pablo habla de los últimos tiempos, ya estaba en los últimos tiempos. Hay muchos pasajes que nos dicen eso, pero por poner uno, vemos por ejemplo en Hebreos que dice: Dios, que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que los últimos tiempos comienzan con Jesucristo. Así que los últimos o los postreros tiempos, como dice la Reina Valera, pues son los tiempos de Pablo y son nuestros tiempos de ahora mismo. Y se levantaban entonces y se levantan hoy. Y esto es algo que debemos tener presente. De hecho, ya Pablo se lo había dicho a los líderes de la iglesia de los Efesios cuando estaban reunidos en Mileto, bastante años atrás. Y ahora manda a Timoteo a que ponga orden. Entonces, ¿cómo es esto de que algunos renegarán de la fe? Cuando escuchamos esto, decimos, bueno, serán otros, yo no, ¿verdad? Yo no. La idea no es aquí cazar brujas y señalar a nadie que reniega de la fe. La idea es que nosotros tomemos conciencia de nuestra propia fe y que veamos si nosotros pudiéramos ser esos que se apartan de la fe. La palabra que, por ejemplo, usa la Reina Valera es apostatar, la apostasía. A mí no me gusta utilizar palabras evangélicas porque tenemos que hablar el evangelio en las palabras de hoy. Esta versión de Reina Valera 2020 dice: renegarán en la fe. La palabra en griego se llama aphistemi. Y significa, si la buscamos en el diccionario griego de ese entonces, significa instigar a la revuelta. Es un acto de
rebeldía. Es un acto de ir en contra, digamos, de la verdad. La verdad, la palabra misma. Entonces, y le decía Pablo a los líderes miletos, se levantarán entre vosotros lobos rapaces. Vemos en la palabra muchos ejemplos de personas que eran, no estamos hablando de gente que de fuera, estamos hablando de gente de adentro, que profesaban la fe, que se decían creyentes, que se decían seguidores de Jesús y que luego se apartaron. Hay muchos ejemplos. Desde el Antiguo Testamento, el rey Amasías fue uno de ellos. El rey Amasías comenzó reinando en Judá, haciendo lo correcto a los ojos del Señor. Pero después cayó en idolatría y el Señor lo entregó al rey Joás de Israel, que era el reino del norte. Otro ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Que cuando fueron a la tierra prometida, renegaron, no quisieron creer en lo que el Señor les decía, que tomaran la tierra, dijeron que no, porque los gigantes eran muy grandes, y el Señor los condenó a vivir el resto de su vida en el desierto y a morir en el desierto. Simón el hechicero, Himeneo y Alejandro, que nos dice el capítulo 1, también nos hablan de Demas, pero el caso, ¿cuál es el caso quizás más representativo que todos conocemos? Judas, claro, Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo 3 años con Jesús, escuchando la palabra viva, viendo milagros, y aún así abandonó la fe, renegó de la fe. Entonces, es algo que nos puede pasar. Yo quiero que tú entiendas que es algo que te puede pasar a ti, que es algo que todos nos podemos desviar. Y como nos dice el texto que vamos a ver, esto es un proceso que va poco a poco. Tú no llegas y te desvías y ya está, sino que vas poco a poco. Entonces, preguntas que nos podemos hacer. ¿Quiénes son susceptibles a apartarse? Pues vamos a hablar de algunas cosas. Número 1, los que no profundizan en las Escrituras. Lucas 8:13, cuando habla de la parábola de la semilla, del sembrador, nos dice que la semilla que cayó en zona pedregosa son aquellos que, habiendo escuchado la palabra, la reciben con gozo, mas como no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el momento de la prueba se apartan. Esta palabra, se apartan, es exactamente la misma, afístemis. Se apartan. ¿Vale? Y cuentan que había una persona que estaba vendiendo a su perro. Y era un perro grande, un perro fuerte, que de esos que se usan para proteger una propiedad, por ejemplo. Y no lo podía vender. Y lo que pasaba es que cuando la gente iba a ver el perro, decían, sí, es un perro imponente y tal. Pero no ladraba el perro. Cuando le preguntaban a la dueña, ¿por qué no ladra el perro? Entonces decía que la dueña le había acostumbrado que cada vez pues, le molestaban los ladridos del perro. Cada vez que el perro ladraba, le daba con un palo en el hocico. Y cada vez que el perro ladraba, le daba con un palo en el hocico. Entonces el perro se acostumbró a no ladrar. Y claro, no resultaba útil para quien quería un perro de seguridad. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. ¿Sabéis cómo los cajeros automáticos detectan los billetes falsos? Tienen escaneado lo que es un billete correcto. Los billetes pueden ser falsos de muchas maneras. Es imposible que el cajero detecte todas las posibles variaciones y todas las posibles falsedades de un billete. ¿Qué es lo que él hace? Tiene el modelo verdadero.
Entonces, es con el modelo verdadero, es con la verdad que nosotros podemos saber cuándo nos estamos desviando. Hebreos 5 y Hebreos 6 hablan muchísimo de este tema de apartarse del Señor. Es realmente para revisarlo. Judas, la pequeña epístola de Judas también está dedicada a esto. Y Hebreos 5:12 dice lo siguiente: aunque debáis ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice unos versículos más adelante: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces, si no tenemos profundidad en las Escrituras, pues somos susceptibles de desviarnos. Eso es importante que lo sepamos. Debemos profundizar en las Escrituras. Otro punto: escuchar o creer en otras fuentes y en otras informaciones primero que en la palabra. Vemos lo que dice el versículo 1 que estamos leyendo. Algunos renegarán de la fe y harán caso a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. ¿Qué son esto de espíritus engañadores? Antes en el capítulo 1 habla de el versículo 7 habla de desechar las fábulas profanas. En el capítulo 1 habla de fábulas y genealogías interminables. También en otra parte dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Claro, Pablo aquí está hablando de las falsas informaciones que había en ese tiempo, de los que querían que los cristianos siguieran las pautas judías, por ejemplo. Pero lo podemos aplicar a todas las filosofías del tiempo. Hoy en día, en nuestro mundo, tenemos muchas filosofías que son contrarias a la palabra. Y corremos el temor de decir no. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra es 100% inspirada por el Señor. Como dice 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Verdad? Como dice Hebreos, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la palabra, de pe a pa, del Génesis al Apocalipsis, toda. Es posible que nos cueste entender una parte, que la entendamos de una manera, que queramos indagar. El problema de apartarse no es tener dudas o tener confusiones acerca de la palabra. El problema es decir, la palabra está desactualizada, la palabra no es vigente, la palabra no la puedo aplicar en el tiempo de hoy. La palabra no me puede decir hoy lo que vale. Eso a lo mejor servía hace 2000 años, pero ahora no. No es verdad. Cuando abrimos esa puerta, es una puerta muy peligrosa porque podemos empezar a creer todo tipo de cosas, porque el mundo nos bombardea. Entonces, creer en la inspiración 100% de la palabra es una doctrina fundamental. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, en cuáles, si vamos a tener o no, el rapto va a ser después o antes de la gran tribulación o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque hay cosas difíciles, pero en lo que es fundamental tenemos que estar claros, y todos los creyentes tenemos que estar claros que la palabra, toda ella, es la guía y la verdad de nuestra vida. Y es la inspiración. Entonces dijimos que los que no profundizan, y 2, los que de alguna manera han desechado algunas partes de la palabra. 3, y lo dice en el versículo 2, los que no escuchan a la voz de su propia conciencia. Dice el versículo 2, esos, los que se apartaron, actúan con hipocresía y mienten, pues tienen cauterizada la conciencia. Y esto de tener cauterizada la conciencia es como el perro que les decía.
como el perro que está acostumbrado a no ladrar. No se trata de cometer errores y cometer pecados. No estoy hablando aquí de equivocarnos. Todos nos equivocamos. Todos pecamos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando la palabra nos dice una pauta para nuestra vida y nosotros decidimos coger otra pauta porque decimos, no, esto no aplica, esto no vale. Ahí puede que nuestra conciencia, que tengamos esa lucha con nuestra conciencia, bueno, ¿verdad? Y si nosotros reiteradamente acallamos la voz de nuestra conciencia y nos convencemos de que la pauta correcta es la que nosotros queremos hacer, ahí es cuando estamos cauterizando. Cauterizar es un procedimiento quirúrgico donde tú quemas y pierdes sensibilidad esa zona. Pues eso nos pasa con la conciencia. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Cuando nuestra vida, cuando nosotros actuamos, no confiamos a eso, la conciencia nos regaña. Y decía el capítulo 1 que el propósito, decía Pablo en el capítulo 1, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo muy típico. Vamos a suponer que nos enamoramos de una persona que no es creyente, ¿verdad? La palabra nos dice muy claramente que no debemos unirnos a una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque el hacer una unión con una persona que no es creyente al final va a desviar nuestro corazón. Porque claro, es compartir sueños, es compartir proyectos. Y si una persona no tiene a Dios en su corazón, pues no va a ir hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que por un lado la conciencia nos dice, oye, esto a lo mejor no debería ser, pero nuestro deseo, queremos a esa persona, nos gusta, estamos enamorados de esa persona, ¿verdad? Y entonces de pronto decimos, bueno, pero es que yo amo a esta persona. Y el amor es lo más importante. Así que si yo amo a esta persona, debe estar bien. Y por amor, en el nombre del amor, se cometen muchas barbaridades. En el nombre del amor se maltratan muchas personas. Se han maltratado muchas mujeres. En el nombre del amor se han declarado guerras y se han matado gente. Pero no es el amor del Señor. Es un amor egoísta. Es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuidado con utilizar el amor como razón para justificar el decir, no, esta palabra no es vigente para mí. Y claro, y nos empezamos a convencer. Eso no es literal. Eso lo decían en otro tiempo. El mundo ha cambiado desde entonces. Ahora hemos evolucionado. Conozco muchas personas que les ha ido bien. Mira fulanito y mira menganito. Ellos están con personas que no eran creyentes y están bien, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es cuando acallamos la voz de la conciencia y nos estamos apartando de la verdad. Y estamos cayendo en este grupo de personas que se apartan del Señor. Y es una cosa gradual. Y por eso dice, en el versículo que leímos, dice, actúan con hipocresía y mienten. ¿Por qué? Porque podemos decir y podemos cantar aquí, podemos cantar y decir, te entrego mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis horas son para ti, ¿verdad? Pero en el fondo estás con la persona que tú quieres, pasando las horas haciendo lo que tú quieres y sirviéndote a ti mismo. Entonces caemos en ser falsos, ¿verdad? Y nuestro corazón es engañoso, nos dice la palabra. Por eso es que hacer las cosas por amor, cuidado, tu corazón es engañoso. El verdadero amor
brota de un corazón limpio. Y eso significa que no va en contra de la conciencia, que va con la voz del Espíritu. Si nos sentimos mal, pues la cosa no debería ir por ahí. Seguimos. Otra razón que nos puede hacer entrar en este grupo, los que no perseveran. Los que no perseveran, los que nos acomodamos. Yo creo que a todos nos debe haber pasado. Nos acomodamos, nos creemos salvos, creemos que ya tenemos el cielo ganado y nos acomodamos, no perseveramos. No tenemos una fe activa, no servimos, no amamos, no testificamos, no ayudamos, ¿verdad? Somos creyentes, pero somos del servicio secreto. Vivimos nuestra cristiandad para mí solito, ¿verdad? Y por eso es que dice la palabra en el versículo 3 allí, de 4, dice, estos, hablándose de los que se apartaban, prohibían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues todo lo que Dios creyó es bueno y nada es despreciable si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Claro, aquí está hablando de un caso específico. En ese momento estaba el ascetismo, era la cultura griega. La cultura griega le daba mucha importancia al físico. Vemos todas esas estatuas griegas que eran perfectas, ¿no? En forma. Había una tendencia con eso, en cómo debo comer, en el ejercicio que debo hacer, ¿verdad? Y decían, y el problema es cuando eso se pone en el primer lugar y tú dices, bueno, si tú quieres ser salvo, tienes que hacer esto. Tienes que dejar de comer ciertas cosas y tienes que no casarte porque eso se veía bien. Había una cultura más individualista, un poco como hoy. Pero lo importante es que nosotros podamos extrapolar esas cosas a hoy. Hoy de pronto no tenemos el ascetismo, aunque están los adventistas del séptimo día que sí dicen que debes dejar de comer, o están los católicos que no permiten a sus sacerdotes casarse. Pero no es en eso que tenemos que pensar. Tenemos que pensar cómo las cosas de hoy, aunque no necesariamente digamos que somos salvos por ellas, se ponen en el primer lugar de nuestra vida. Entonces, queremos mejorar la palabra. Queremos decir, vamos a actualizarla a nuestro tiempo y vamos a mejorarla. Y entonces vamos a incluir algunas cosas que no están ahí, pero no están ahí porque en ese tiempo no se hacían. Pero ahora sí se hace. Así que vamos a incluirlas. Si terminamos haciendo cosas y poniendo cosas en primer lugar que no tienen que ser. Hoy en día tenemos una cultura individualista. Lo que priva es cómo tú te sientes. Si tú quieres ser un perro, si tú te sientes perro, tú tienes el derecho de que te lleven a un veterinario. Y no ir a un doctor, sino a un veterinario. Porque lo que importa es cómo tú te sientes. Pero esa no es la verdad. Y eso nos aparta de la fe. Es más fácil llevar una vida así, una vida cristiana, donde nos sentimos ya salvos y donde no tenemos una fe activa, que verdaderamente servir al Señor y entregarle nuestra vida al Señor. Es más fácil creer que si venimos a la iglesia los domingos y cantamos unas canciones, ya, no hace falta hacer más nada. Es más fácil eso, pero eso no es. Esa no es la verdad. Ese no es el evangelio realmente. Entonces nos dejamos llevar por una vida centrada en nosotros mismos. Y hay un punto que es importante dejar claro. Las consecuencias de rechazar la verdad o renegar la fe. Decimos que todos los pecados son iguales. Todo es pecado. Si tú le dices una mentira, es un pecado como que tú asesinas a otra persona. ¿Verdad? Los dos son pecados. Pero las consecuencias no son iguales. Y el conocer la palabra del Señor, conocer su voluntad, conocer su palabra y apartarse de ella, es el peor de todos. Es el peor de todos.
Pregunto, ¿puede un cristiano separarse de la palabra y de la verdad, renegar de la fe y perder la salvación? Pues la palabra nos dice cosas como, por ejemplo, que nada nos puede separar del amor de Cristo en Romanos. La palabra nos dice que somos ovejas del buen pastor y que nadie puede arrebatarnos de su mano. Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía de que llegaremos al fin, de que el Señor terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Pero si tú crees que la salvación se puede perder, estás en buena compañía, porque conozco gente muy respetable que cree que se puede perder, que ellos tienen también bases en la palabra que creen eso. No importa, no es el punto que quiero tocar. El punto que quiero tocar es que, bueno, primera de Juan 2 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Parece un trabalenguas. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Es decir, hay personas que se van a apartar. Eso nos desanima muchas veces. Y el punto aquí es que no debemos acomodarnos, no debemos relajarnos. Si creemos que la salvación no se puede perder, vale, está bien, yo también creo eso. Pero no por eso nos podemos relajar. No por eso vamos a llevar una vida centrada en nosotros mismos. Nuestra vida es centrada en el Señor. Y ¿cómo te digo? El acuerdo es este. El acuerdo es que tú le das tu vida en este tiempo a Dios, toda, por unos años, y Él te da una vida de plenitud eterna. Ese es el trato. Ese es el trato. Pero tú tienes que dársela. Tu vida, nuestra vida, no puede estar centrada en nosotros. Entonces, lo que estábamos hablando es que en la palabra está claramente establecido que si hay algún pecado imperdonable, es apartarse de la fe. Si tú quieres creer en algún pecado imperdonable del Señor, el Señor perdona todo pecado, pero si tú quieres creer en algún pecado imperdonable, es apartarse de la fe. El haber disfrutado, el haber conocido su palabra, haber conocido su gracia, el ser receptor de su gracia y apartarnos de la palabra, es algo muy grave. Como dijo el tío Ben, el tío de Peter Parker, de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a esto me refiero de que tener la revelación y la gracia del Señor requiere una responsabilidad por nuestra parte. Y el Señor juzga más severamente a los que más revelación han tenido. Si tú has conocido al Señor, o si hemos conocido al Señor, y nos dejamos apartar, aunque sea por desidia, pues el Señor nos va a pedir cuentas un día. Pablo, por ejemplo, entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás, dice. Eso quiere decir que lo echó de la iglesia. En el Antiguo Testamento era la pena de muerte por el pecado, digamos, a conciencia, conociendo la verdad. Instantáneo. Dios no perdonó a los ángeles que cayeron. Los ángeles, los demonios, eran ángeles que se apartaron de la obediencia al Señor. El Señor los envió al infierno. El Señor es severo con esto. Y es importante que nosotros lo sepamos. Dice 1 de Pedro 2, dice, si estos que se habían escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y vencer por esa contaminación, su último estado viene a ser peor que el primero. Y dice en Hebreos, dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra del Señor y los poderes del mundo eterno, y después de todo se han apartado. Y piensa en Judas. Judas, como dice aquí, experimentó la buena palabra de Dios, los poderes del mundo venidero.
hasta expulsaba demonios en el nombre del Señor. Y dice la palabra que algunos van a decir, Señor, pero profetizábamos en tu nombre y hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir, nanay, nanay, no, Señor. Entonces, no estamos hablando de pecar, de recibir, todos pecamos. Estamos hablando de apartarnos de la fe. Y John MacArthur dice que la zona más caliente del infierno está reservada para los que se apartan de la fe. Pero bueno, rápidamente, para no extendernos más, hemos hablado ya mucho de esto, apartarnos. Pablo le da indicaciones a Timoteo para que contrarreste esto. Le dice en el versículo 6, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y esto nos lleva al liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia es importante, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros maestros y evangelistas, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación. Dios le ha dado dones a personas para que sean punto de referencia para la congregación. Todos debemos leer la palabra, pero hay personas que tienen un don o un conocimiento y tienen más tiempo para dedicarse a la palabra, que deben ser guía para nosotros. Y es por eso que estos tiempos de predicación en la iglesia son importantes, porque nosotros debemos tener estas cosas muy en cuenta. Y el liderazgo de la iglesia no es como una comunidad de vecinos, que cada 3 años entro y salgo. Debe ser ejercida con dones, por los dones que el Señor le ha dado. Vale, entonces, y Pablo le dice a Timoteo, manda y enseña estas cosas. A nosotros a lo mejor, en el versículo 11, a nosotros a lo mejor nos choca que diga, manda y enseña estas cosas. El pastor como una figura de autoridad. Aquí en España choca mucho, pero debemos entender que es así. Este no es el único sitio donde Pablo dice eso. Pablo en toda la carta ha estado diciendo, quiero que los hombres oren con las manos levantadas. Que la mujer, o sea, le está hablando imperativamente. Hay una situación que corregir. Y él tiene los galones. Es el apóstol de Jesucristo. Y le dice a Timoteo, manda estas cosas. Y sencillamente lo digo para que nosotros tengamos en buena estima a nuestros pastores y cuando tengamos que obedecer, los obedezcamos, porque ellos están para cuidarnos a nosotros. Es como en el caso del matrimonio. Es fácil confiar y entregarte a alguien que solo vive para ti. Si hay alguien, si tu esposo vive para ti, solo se preocupa por tu bienestar, pues es fácil confiar en él. Igual un pastor. Si tu pastor realmente vive para ti, pues es fácil seguirlo. Claro, que no todos, y no en todos podemos ver eso. Vale. Ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. Él repite, no descuides el don que hay en ti. Seguramente el don era la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí hay exhortaciones para el liderazgo y también hay exhortaciones personales. ¿Cómo contrarrestamos el desviarnos? Con la enseñanza, en la palabra. Y dice, pues al hacer esto te salvarás a ti mismo y a los que escuchen. Y no está hablando de que nos vamos a salvar por las obras. Está hablando de persistir, de animar a los demás a persistir. El persistir en la fe es lo que prueba que somos verdaderos creyentes. Y así él prueba, da el ejemplo de que él está en la fe y anima a todos los de la congregación a dar ejemplo. Como decía María José, a tomar acción, ¿no? Y no a ser pasivos. Y también hace recomendaciones para las personas. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal sirve para poco. Esto es el versículo 7. Pero la piedad es útil para todo,
pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Pablo utiliza este símil justamente por la ánimo que había de entrenarse deportivamente. Pero dice, sí, eso está bien, pero eso no aprovecha tanto como ejercitarte en la piedad. ¿Por qué? Porque si tú ejercitas tu cuerpo, te va a servir unos años, pero ejercitarte en la piedad tiene consecuencias eternas. Un médico te cambia un corazón, te hace una operación al corazón abierto y te cambia el corazón, y es una labor extraordinaria. Te ayuda a que tú vivas unos años más. Pero que tú conozcas a Cristo te da la vida eterna. Entonces, la piedad, cuando hablamos de piedad, estamos hablando de todo lo que los creyentes hacemos para el Señor, ¿verdad? Y eso requiere esforzarnos, y eso requiere ejercitarnos. Así que, y él dice, esto que os digo es muy cierto y digno de ser aceptado por todos. Él está diciendo, esto es importante. Esto es importante. Ya lo ha dicho 2 veces más en esta epístola. Esto es importante. Ejercítate para la piedad. Sé ejemplo. Timoteo era joven. Cuando digo joven, estaba entre los 30 y 40. Ya no era un adolescente. Pero claro, en esa cultura donde los ancianos tenían mayor peso, tenía que dar ejemplo. Entonces, ya no me quiero pasar más en tiempo. Podríamos decir muchas cosas, pero ese es el resumen. El resumen es que vamos a evitar separarnos de la fe, dando ejemplo, teniendo una fe activa, dedicándonos a la enseñanza, a la palabra de Dios, y amando, y haciendo, y siendo una comunidad de una fe genuina que brota de un corazón de amor, pero de un corazón puro, de una conciencia no cauterizada. Amén. Oremos. Amado Dios y Señor, tu palabra está ahí para que nosotros hagamos caso, Señor. Y es tu palabra que dice estas cosas. No es la opinión de nadie, Señor. Y tú has hecho una advertencia, Señor, una advertencia del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Ha hecho esta advertencia para que la tengamos en cuenta. Porque lo vamos a ver pasar, ya lo hemos visto pasar. Personas que van y vienen, personas que se alejan. Y podemos también nosotros caer en eso, Señor. Podemos ser parte de eso. Cuando no llevamos una vida comprometida contigo, cuando no tenemos un compromiso y no aceptamos tu palabra como la inspirada, Señor, podemos apartarnos de la fe y podemos caer en llevar a otras personas a confundirse también, Señor. ¡Qué responsabilidad! Señor, que sepamos que esto es algo importante para ti, que tú lo juzgas severamente, Señor. Que tengamos cuidado, que, Señor, nos dejemos guiar por las personas que tú has puesto para eso, Señor. Cuando tengamos dudas, Señor, y que demos ejemplo de compromiso, ejemplo de entregar nuestra vida, de no vivir para nuestros deleites, para nuestras cosas, para nuestros mismos proyectos. Que nuestros proyectos sean tus proyectos, Señor. La verdad es que es un negocio redondo, cambiar unos años de nuestra vida. Que tú podrías hacer las cosas sin nosotros, pero tú la quieres hacer con nosotros. Cambiar, entregarte unos años de nuestra vida para amar a los demás, a cambio de una eternidad de gozo y de dicha plena, Señor. Qué tontos seríamos si no estuviéramos dispuestos a hacer lo que es necesario hacer. Así que, Señor, tomamos esta palabra tuya. Debemos tener cuidado de apartarnos de la verdadera y de la genuina fe, Señor, y volver a ser una iglesia que sea baluarte de la verdad, que nos aferremos a la verdad en estos tiempos difíciles, Señor, en estas curvas difíciles que vamos a pasar. Señor, ayúdanos, te necesitamos para ello, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.